teléfono es el 619-0672 para llamadas, o de repente nos quieren mandar un audio con alguna consulta al 988-710-947, ese es nuestro WhatsApp. Y ahora vamos a hablar sobre el cuidado podológico del pie diabético. Y para eso nos acompaña Daniel Doy, él es podólogo y director de Lima Blue. Daniel, bienvenido, un placer. Muchas gracias, Fátima. Que estés aquí. Aquí estamos. Bueno, la podología. Yo quiero empezar con algo porque a veces uno va por la ciudad y ve tantos centros de podología. ¿Y qué características debemos de ver antes de ingresar a un centro? Porque ahora la oferta es muy grande, pero no todos cumplen con el cuidado que deben de tener. Correcto, justo lo conversábamos hace un momento y muchas gracias por la invitación. Es importante que siempre sea un trabajo multidisciplinario, podólogo y médico al lado, en conjunto para tratar una patología de esta índole, que nuestro tema ahora es el pie diabético, una patología que no solamente tiene que ver con los valores de glucosa y de la diabetes como tal, sino en la prevención de la amputación de miembros inferiores. Entonces estamos hablando de temas bastante serios, donde el profesional tiene no solo que estar capacitado, sino que tienes que tener el apoyo de un médico para poder tratarlo de manera completa. No se trata solamente de cortar la uña o quitar un callo, sino también de descartar una posible infección al hueso y de curar esta herida para que al paciente no le vayan a cortar una parte de su cuerpo. Ahora, a veces, no todos, pero nos gusta mentir, ¿no? Yo voy al podólogo, doctor, a ver, una cortadita de uñas, voy a la... ¿Y cómo descubren ustedes? O sea, ¿qué indicios hay de que este paciente podría tener un pie diabético? Porque a veces ni siquiera el paciente lo sabe. Lo más importante primero es determinar y hacer estos exámenes anuales donde determinan nuestros niveles de glicemia, cómo van, si el azúcar se va elevando, si no está tan elevado. Entonces esto nos va a dar, digamos, una pauta de cómo está nuestro páncreas generando insulina. Y partiendo de esa línea de ideas de nuestros exámenes anuales, vamos a iniciar una vida como diabéticos o no. Partiendo de ese punto también, Fátima, tenemos que considerar que la evolución de la diabetes llega a un punto, vamos a ponerle un marcador tope, de 10 años. ¿Por qué hago mención a esto? Porque después de los 10 años empiezan usualmente los problemas en el pie. Empiezan a salir ampollas, empiezan a salir callos, la pierna me cambia de color a un color mucho más oscuro. Tomando como referencia la entrevista que tuviste anteriormente con el doctor Iván, el tema vascular es muy importante. Pues no solamente por las varices, por el tema estético, que es cierto, las chicas quieren tener las piernas lindas y sin esas arañitas de color morado. Pero no se trata solo de eso, se trata que la sangre que bombea nuestro corazón llegue finalmente de manera apropiada al pie. Y si esta sangre no está llegando de manera apropiada, al diabético le va a traer problemas serios y va a generar la aparición de úlceras o heridas en el pie, que es finalmente el pie diabético. ¿Por qué una persona con diabetes no debe de cortarse las uñas en casa? No, yo me corto rapidito, levantan la pierna y dale y dale. ¿Cuál es el riesgo que pueden tener? El riesgo es extremo. Primero porque los instrumentos que tenemos en casa no están esterilizados y las bacterias que están en el medio ambiente, el Staphylococcus aureus, en fin, y otras bacterias, la Pseudomonas aeruginosa, que son bacterias que comprometen la salud de un paciente diabético, están aquí rondándonos en este momento, incluso aquí en el canal. Entonces es importante que lo que tengamos en casa no genere una fisura o un corte. Y un corte de uñas, por más simple que pareciese, Fátima, es una injuria que nosotros mismos nos podemos generar a nuestro propio cuerpo. Entonces, primero, los instrumentos deben estar estériles, más aún en un paciente diabético. Segundo, debemos de cortar las uñas de manera recta, pero hay un problema puntual con las uñas. Las uñas, cuando son muy curvas, se le denominan uñas involutas. Y es ese caso donde los pacientes, como dijiste, levantan la pierna, meten el corta uñas o el alicate o la tijerita y empiezan a sacarse los famosos uñeros, que lo que luego hacen es generar una puerta abierta para que las bacterias se metan y empiezan los problemas del paciente diabético que no debería de tener. Ahora, muchos dirán, pero yo soy diabético, pero tengo mi pie con callo y el callo me protege el pie, así que no pasa nada. ¿Qué es un callo en un pie diabético? Mucho cuidado, exacto, Fátima. Veo que te has documentado y me parece muy bien. No es que tenga callos, tranquilo. Muy bien. El callo es la tapa de una herida. Así que mucho cuidado con el pie diabético también, porque lo que tiene que hacer el podólogo es desbridar, es decir, hay que quitar toda esa capa de callo, porque muchas veces detrás del callo hay una herida. Y que no solo es una herida que, bueno, vamos a curar con un poquito de cremas antibióticas y regeneradores, sino que hay que descartar que no haya llegado una posible infección al hueso llamada osteomielitis.
y que eso se descarta usualmente por una placa de rayos X para determinar si hay infección al hueso. Entonces es un tema de cuidado donde el paciente no solamente es que se corte la uña de manera apropiada en casa, sino que debe de visitar a un profesional podólogo. Eso por el lado del cuidado de pies y de las uñas, de lo que hemos venido hablando. Pero hay otro tema que también es importante, que es la biomecánica, es decir, cómo pisa ese paciente en relación al suelo. ¿Tiene pie plano? ¿Tiene mucho arco? ¿Le duele la planta de pie al caminar? Y eso se llaman problemas en la pisada. Si un paciente ha tenido toda su vida problemas en la pisada, como que el pie está para adentro, fuera, y lo podemos ver, por ejemplo, en el desgaste de los tacos del talón, que hay un lado del taquito del talón que se desgasta más que el otro, eso está mal. Y eso significa que si a eso le añadimos que eres diabético y si a eso le añadimos que tienes ya la evolución de la diabetes genera neuropatía, es decir, pérdida de la sensibilidad en los pies o en las manos, esos famosos pinchazos, vamos a tener la receta perfecta para generar una herida y que el propio paciente diabético no se dé cuenta, Fátima, y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Bueno, ya saben que pueden comunicarse con nosotros. Estamos al 619-0672 o nos pueden dejar un WhatsApp al 988-710-947 y tenemos ya una llamada telefónica para Daniel Doy. Estamos hablando sobre cuidado podológico del pie diabético. Hola, buenos días. Hola, soy Luzmila del INSE. Quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa? Yo soy una paciente diabética. ¿Qué pasa si yo me corto las uñas y me hago un pequeño sangrado? Porque a veces no veo bien y me he cortado y mi pie ha sangrado mucho y no he sabido qué hacer. Por favor, ¿qué tengo que hacer en ese momento cuando yo me corto y sangra? Qué traviesa, Lucía. Le hemos dicho a Lucía que no se corten en la casa. Pero bueno, pasa, ¿no? Y acá nadie está para juzgar, sino para dar soluciones. A veces uno sin querer, por no molestar a nuestros hijos, de repente, no, ay, que me esté llevando el podólogo, ya me corto rapidito. Pero Lucía nos dice, ¿qué hacemos, Daniel? Me acabo de cortar, estoy sangrando, entré en pánico, ¿qué hago? Primero, no entremos en pánico, hay que tratar de calmarnos, es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es, siempre que hagamos este tipo de cortes tiene que ser con las manos limpias. Es decir, hay que lavarnos la mano, no solamente después de la cocina ni después del baño, sino también incluso para iniciar un proceso de este tipo de responsabilidad que debemos de tener, que es el clásico corte de uña. Entonces, primero el lavado de uñas, segundo, una desinfección básica con agua y jabón. Eso es importantísimo. Si me he cortado y estoy sangrando, primero, agua y jabón. Agua y jabón es lo primero, eso es de emergencia. Y tercero, no hay que cortarse en casa si eres diabético, hay que acudir a un podólogo. Pero si ya lo hice ya. Si ya lo hiciste y no has podido ir al podólogo todavía, hay que lavar y hay que utilizar una crema antibiótica que un médico siempre debe de prescribir, porque las cremas antibióticas no son de, digamos, de compra abierta, sino que hay que tener una crema antibiótica en casa de prevención para que en este tipo de escenarios apliquemos y evitemos esas infecciones. ¿Y ahí tenemos que correr a un hospital o podemos ir a un podólogo si estamos con sangrar? Cuando son lesiones muy pequeñitas, menores, y de este tipo de que me corté la uña y estoy sangrando un puntito, la primera línea de atención siempre es un podólogo. Es decir, es el profesional que debe de ver cuando me hice una lesión, cuando me corté, cuando me jalé un pellejito o cuando tengo alguna duda sobre la salud regular de nuestros pies. Claro, y el podólogo nos va a derivar al especialista. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Aló, buen día. Aló, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con María Julia Palomino. Escuchamos su pregunta. Mire, yo tengo neuropatía periférica. Bueno, soy prediabetes. Ahora he tenido una fractura en el tobillo y me han enyesado. Pero tengo el dedo del pie, el dedo pulgar, que ya no lo siento. Está completamente, me estoy pinchando con una aguja y nada, no siento el dedo, ¿no? No sé, está morado, sí está blanco, completamente blanco, y quiero saber si debo de ir para que me retiren el yeso por este tema, o pues estoy corriendo peligro con él. ¿Si qué edad tiene y hace cuánto tiempo tiene el diagnóstico? Ya tengo 2 años y tengo 57 años. Perfecto, vamos a ver qué nos dice aquí Muy Daniel. bien, esto es una emergencia, Fátima. Ahorita estamos en una emergencia. Esto tiene que ser atendido de manera inmediata porque esas coloraciones que acaba de mencionar la persona que nos ha llamado
puede generar una compresión. Así que... Pues está enyesada. Es importante que corten un segmento porque es probable que un segmento del yeso esté generando compresión a una arteria y no esté permitiendo el flujo sanguíneo de forma apropiada. Entonces, lo del tobillo se puede ver de otras maneras, con inmovilización de otras formas, no necesariamente con yeso, eso lo tiene que ver el traumatólogo, pero es indispensable que para que esta persona salve su pie y tenga el cuidado correcto en este momento, si puede en este momento, vaya a emergencias. Bueno, entonces la recomendación es ir, por favor, inmediatamente a emergencia, y sí le pido que luego de tener ya la solución nos dé una llamadita para saber cómo está, porque la idea acá es ayudarnos entre todos. Ya está el hecho, vamos a tratar de solucionar y le pedimos que por favor vaya a emergencia. Es la recomendación de Daniel Y Doy. me encantaría, si no sé si por interno pudiesen pasarle mi contacto para que en todo caso yo mantenga contacto con la persona. Perfecto. Y pueda darle de todas maneras Perfecto, acá el alguna equipo de ayuda extra. producción, muchísimas Genial. gracias, Daniel. Vamos No, con por una favor. pregunta del público, escuchamos. Buenos días, doctor Daniel. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Al hablar sobre la podología, ¿no? Yo me hago atender por una podóloga, ¿no? Y se encargan ellas del uñero, ¿no? Hasta ahora yo voy bien, veo que está mejorando mi pie, pero ya me preocupó con eso que dice que tiene que sacar el uñero y que pueden entrar bacterias ahí, ¿no? Me ha preocupado por eso, a pesar de que vamos bien. Entonces, ¿qué se debe hacer entonces si tiene que sacar el uñero, pues? A ver, muchas Vamos por gracias. partes, vamos por... A ver, Carmen, a ver. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a iniciar con... Un uñero no tiene que vivir toda la vida con usted. Un uñero tiene que ser solucionado de manera apropiada para evitar, digamos, estas incrustaciones de manera indebida. Si aparece un uñero alguna vez, lo que va a tener que hacer el podólogo es encontrar tratamientos que logren hacer de que la uña crezca de la manera apropiada para que el uñero solo salga 1 o 2 veces y no más. Pero si estamos en una recurrencia de que cada 20 o 30 días uñero me lo quita, uñero me lo quita, uñero me lo quita, estamos ante un escenario que no tengo el tratamiento idóneo para que el problema no siga apareciendo. Porque en efecto, el gran riesgo luego de que aparezcan estos uñeros son las infecciones, y si lo está controlando por el momento de manera apropiada, eso está muy bien, y felicitemos a la podóloga por resolverlo de esa manera, pero es importantísimo que consideremos que siempre es un riesgo, aún más para el paciente diabético, de que no controlemos estas heridas y se nos salga de las manos simplemente porque permitimos que los uñeros sigan y sigan apareciendo, cuando hoy por hoy hay tratamientos de cauterizaciones, de No hay que ortodonicias. normalizarlo, no es que lo normal no. es que quite el uñero, sale el uñero, quite el uñero, eso no es Imposible, normal. Fátima, eso no es correcto, y lo que hay que hacer son tratamientos. Hoy existen las ortonixias, como los brackets que se ponen a los dientes, pero van sobre la uña. Son no invasivos, son excelentes para Todo los lo que uno diabéticos. aprende, ¿no? Brackets para los pies. Correcto, pero evitan la incrustación, Claro. y eso, por ejemplo, genera un bienestar increíble para el paciente diabético, y lo hacemos, por ejemplo, en nuestra clínica en Lima Blue, ¿no? Acá ya Daniel es así, pero tenemos otra llamada, así que vamos a aprovechar a Daniel. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su nombre y su consulta? Alberto Ramírez del RIMAC. Alberto, un placer tenerlo aquí en el programa. ¿Qué consulta le quiere hacer usted a Daniel? Para el doctor, le quería preguntar si existe la diabetes en los niños. Y ahora para el colegio, si tienen diabetes, ¿qué zapatos deben usar? Ok, muy buena pregunta. Nos acercamos ya a la etapa escolar. Excelente, de vuelta al cole. De vuelta al cole. Lo primero es, sí, existe la diabetes en niños, ¿no, Fátima? La diabetes tipo 1, que es la diabetes adquirida, genética o desarrollada en la etapa infantil. Entonces es importante que esto lo vea siempre el endocrinólogo, que es el especialista que tiene que hacer las evaluaciones para ver los valores de glicemia. Existen 2 tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, ¿no? Y la diabetes propiamente la tipo 2, o la adquirida por malos hábitos alimenticios y demás. La pregunta relacionada al tema del calzado, es importante que los dedos cuando ingresen dentro del zapato queden libres. Y a nuestros hijos hay que pedirles, cuando estén dentro de los zapatitos o de la tienda de calzado, muevan esos dedos, ¿no? Al mover los dedos debe de poder hacerlo el niño, porque en el caso de que estén todos apretados, naturalmente ese calzado no es lo correcto. 8, 10 horas. Y más aún, casi todo un año que no les cambiamos el calzado, a veces a los 6 meses. Daniel está viendo dependiendo. mis estiletos. Daniel está hace rato mirando mis zapatos que son en Sí. punta y ahorita me va a recomendar. Bueno, entonces un calzado donde uno puede abrir los deditos es una buena recomendación para nuestros Sí, niños en el colegio. Pero también es importante considerar los estudios biomecánicos, que ahora se llaman los estudios de baropodometría, que los hacemos en Lima Blue, donde analizamos la pisada de la persona
para saber si tiene, por ejemplo, pie plano, pie cabo, pronación, supinación, que son patologías o O si nombres tiene una raros. plantilla, ¿no? Correcto, y que requieran una plantilla que logre compensar y que no logre dar fatiga, cansancio, porque a veces los niños están, ya me cansé, mamá, Y es ya por no la quiero falta de sentarme. plantilla. Y no es que en efecto no quiera o esté engreído, sino que físicamente no puede. Entonces necesitan un tratamiento como una plantilla ortopédica como las que tenemos aquí en la mesa. Ajá, ahí es también una maravilla esas plantillas. Ah, muy bien, vamos con otra llamada. Tenemos ya a alguien en nuestra línea telefónica. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Ya saben, el teléfono 619-0672 o el 988-710-947 para que nos dejen todos sus mensajes. ¿Y cuáles serían las recomendaciones finales, Daniel? Fátima, a todas las personas que nos están mirando a través de todo el país y a través de la cadena de TV Perú, es importantísimo que analicen sus pies. Primero llegan un autodiagnóstico. Si no pueden doblarse y que son personas mayores y que tienen limitación, usen un espejo en el piso de la cama para que cuando coloquen el pie contra el espejo puedan mirar fácilmente qué es lo que está ocurriendo en la planta del pie. En la planta del pie ocurren el 90% de situaciones que complican a un pie diabético. Entonces es indispensable que si alguien tenemos en casa, todos los días nos revise la planta del pie. Esto es una revisión diaria. Lo segundo, si no podemos, si no disponemos de alguien, un espejito. Hay que comprarnos un espejo y ponerlo en la base de nuestra cama y poder mirar qué es lo que está ocurriendo. Y tercero, finalmente, acudan a un podólogo, a un profesional, para que pueda hacer un análisis y este podólogo pueda hacer las derivaciones correspondientes a los profesionales que competen. Bueno, y cuidar nuestros pies. A los pies lo último, ya los tratamos mal, no los cuidamos, pero ahí está la base de todo y por eso es tan importante ir al podólogo. ¿Y a cualquier edad uno puede ir o...? Sí, por supuesto, porque hemos tenido casos de uñeros de recién nacidos por posición fetal y en adultos mayores las complicaciones propias del pie diabético, pero es importante ver la parte vascular, ver la parte de podología como tal, uñas, uñeros, como bien mencionaba aquí nuestra asistente, y finalmente la parte mecánica, es decir, el uso de las plantillas para evitar problemas con la pisada que pueden generar un problema mayor finalmente. Yo de madre primeriza con mi primer hijo, 3 veces emergencia por uñero, le cortaba mal la uña a mi pobre niño y terminaba incrustado. Ay, bueno, aprendí, me enseñaron a hacer del recién nacido. Ahora hay un montón de tecnología, ¿no? Pero yo con corta uña, mi pobre niñito, muy bien. Vamos con otra pregunta más del público. Escuchamos. Muchas gracias, doctor, por su exposición tan didáctica. Soy Teresa Clotilde Ojeda Sánchez, del CAM de Pueblo Libre. Mi consulta es, ¿qué señales debemos tener en cuenta para el pie diabético y las medidas preventivas para ello? Gracias. Muy bien, Daniel. Lo primero, visitar a sus especialistas, al endocrinólogo y tener una evaluación constante de los valores de glicemia. Lo segundo es el cirujano cardiovascular. Es una especialidad que no es muy conocida, como el doctor Iván que estuvo aquí, y que muy pocos diabéticos tienen la oportunidad de visitar a uno. Y es que conforme van pasando los años, nuestras arterias, que son esas mangueras que llevan la sangre del corazón a nuestros pies, se van haciendo más estrechas o empiezan a aparecer los coágulos que bien había dicho el doctor Iván, y finalmente generan una obstrucción. El pie empieza a cambiar de color, el pie se pone frío, la sangre no fluye con la misma intensidad y pueden aparecer las heridas. Importante revisar el color de las piernas y de los pies de rodilla para abajo. Verificar la aparición o la desaparición del vello, es decir, los vellos que tenemos en las piernas. Cuando hay flujo sanguíneo correcto, esa pierna tiene vellos. Cuando empieza a disminuir en el pie diabético los vellos, es porque ese flujo sanguíneo empieza a disminuirse y es imperativo que vaya a cirugía cardiovascular. Si bien es cierto, la palabra cirugía nos asusta, no es que el cirujano te vaya a operar en tu primera visita, es porque primero te va a evaluar y va a revisar qué es lo que hay que hacer. El podólogo tiene la labor más importante en este caso porque es el que va a salvar y va a evitar llegar a estos puntos, a evitar llegar a estas complicaciones desde el corte correcto de las uñas, el retiro del callo, el uso correcto de una plantilla para la pisada y la prevención, Fátima, que es algo tan importante que debemos de hacer en este país para todas las patologías y enfermedades que tenemos del cuerpo humano. Ya, yo aprovechando la confianza, ¿tú crees que los que llamen de Más Conectados puedan tener algo especial, una oferta especial en Lima Sí, Blue? Fátima, por supuesto. De hecho, tenía pensado hablarle a todos los televidentes en relación a que tienen, quiero ayudar al país. No se trata solamente de conversar y que me encantan estos espacios donde podemos comunicar este tipo de cosas. Todas las personas que consideren y tengan dudas si han sido diagnosticadas con diabetes,
quiero invitarlos a que puedan visitar nuestras clínicas, que tenemos 5 sedes, en Los Olivos, San Miguel, Lince y en San Isidro, para que puedan hacer un despistaje de pie diabético y que podamos saber si están bien, qué necesitan, qué especialistas requieren, y lo vamos a hacer de manera gratuita el día de hoy y el día de mañana llamando a nuestro número. ¿Puedo dar mi número? No sé si aparece ahí. Rapidísimo. 266-0665, repito, 266-0665. Muy bien, muchísimas gracias a Daniel Doy, podólogo y director de Lima Blue. Nos vamos rapidísimo a una pausa.